A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito contable, tributario, laboral, legal, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el ámbito legal de nuestro país. El día de hoy tengo el privilegio de estar con un experto en el área tributaria, con una experiencia de muchísimos años en el ámbito legal fiscal de nuestro país. Es Jorge David Uribe, senior de la parte fiscal de Falconi Puig, y además maneja toda la parte de gobernanza de este importante estudio jurídico que tiene muchísimos años en el Ecuador. ¿Quién más que presentarle hoy a este invitado de gran importancia para nuestro programa de Tributación de hoy? Jorge David, qué gusto el día de hoy poder compartir contigo. Para mí realmente es una experiencia súper gratificante hablar con un abogado que maneja muchísimas áreas, un abogado integral, que sabe hablar de impuestos, que sabe hablar de temas financieros, que sabe hablar de gobernanza. Definitivamente, Jorge David, bienvenido, muchas gracias, y también un saludo fraterno a tu estudio jurídico Falconi Puig por permitirnos el día de hoy estar en Tributación de hoy. Gracias, Cris, el gusto es mío. En realidad, un cordial saludo a toda la teleaudiencia. Es un placer estar aquí, muy amable, y un honor, el honor es mío. Bueno, te cuento que me siento también súper contenta porque cuando planificaba esta entrevista decía, estamos en una semana súper importante para la parte financiera y contable del país. Es la Semana del Contador. ¿Qué te parece, Jorge David, hablar de temas que les interesen a los contadores, a los financieros, al sector empresarial, de parte de dos abogados tributaristas? Pero bueno, yo soy contadora, como tú sabes, correcto, contadora de profesión por muchos años con el gremio contable, pero yo creo que la mejor manera de festejar a nuestro gremio contable es a través de los abogados. ¿Qué opinas tú? Definitivamente, una cordial felicitación a los abogados, a los contadores, en su semana, a través de todo el gremio les mando un abrazo. Definitivamente son parte importantísima en el quehacer empresarial y absolutamente vinculada y vinculante con los abogados, quienes somos abogados y ejercemos en la práctica tributaria. Así es que es muy pertinente. Vamos a hablar de los temas que nos interesan. Mira, Jorge David, yo conozco la experiencia tuya en el ámbito tributario. Sabemos que se nos acerca nuestros cierres fiscales, sabemos que el contador es esa parte, ese funcionario, ese trabajador integral, que no solo tiene que saber de contabilidad. Tenemos una gran responsabilidad hoy hablando una lengua contable, como son las normas de información financiera, las NIFs, que definitivamente incluso ahora están, yo digo, más de moda a través incluso de las regulaciones tributarias, que incluso esta ley orgánica de simplicidad y progresividad tributaria, pues establece que el lenguaje contable hasta de las microempresas es NIFs para pymes. ¡Qué maravilla! Pero ¿qué vamos a hacer en este cierre fiscal quienes no seamos microempresas? Tenemos que seguir trabajando con un régimen general, y es algo que incluso yo el día de ayer hacía una comparación entre régimen general y régimen microempresa. Se ha hablado tanto de las microempresas, este régimen tan particular, que lo vamos a dejar ahí. Hablemos del régimen general. ¿Qué tiene que hacer esa gran organización, esa mediana, pequeña organización que no es microempresa? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué consejos tributarios? Porque tú eres experto en compliance tributario. Tu experiencia así me lo dice, y pues he tenido la oportunidad de estar en varios programas tuyos, en varios temas de capacitación, y a mí me gusta aprender con mucha humildad de los expertos. ¿Qué les recomendamos a las empresas que tenemos que chequear, que tenemos que mirar en este cierre fiscal para no tener riesgos y también para optimizar impuestos? Perfecto. La tributación y el cierre tributario de las empresas se tiene que ver desde una perspectiva como un ecosistema. ¿Y qué quiero decir con esto? No solo es la contabilidad,
no solo es la normativa tributaria, sino en términos generales yo creo que hay que tener una visión global e integral de la empresa. Partiendo de esa perspectiva y ya para entrar a los impuestos y después de hacer todo un análisis global, lo que tenemos que entrar a hacer es un chequeo, un checklist de fondo y de forma para efectos de identificar cómo está nuestra conciliación tributaria, para finalmente llegar a los asientos de conciliación tributaria y poder hacer una presentación adecuada. Pero esto requiere, antes de eso, verificar fondo, verificar esencia, verificar cumplimiento. ¿Y esto cómo se hace? De distintas perspectivas. Tienes que analizar la esencia de las operaciones, ingresos, costos, gastos, tienes que analizar el sustento de dichas operaciones, tienes que analizar el asiento contable que te permite reflejar efectivamente la contabilidad y después de eso ir bajando en tu conciliación tributaria para llegar a identificar cuáles son tus deducciones y cuál es tu base imponible. Y en tu base imponible identificar qué beneficios tributarios puedes incorporar o no. Es decir, es una integralidad. Jamás se puede ver el tema tributario como un tema aislado, el tema contable como un tema aislado. La empresa es lo mismo que para los médicos una persona. Hay especialidades, pero es una integralidad. No se puede dejar de ver en forma integral el negocio, desde toda perspectiva, incluido lo que hablamos de gobernanza, de donde efectivamente soy socio director de governance, y también se tiene que ver lo que es gobernanza, se tiene que ver compliance, se tiene que ver tributación, se tiene que ver contabilidad. Y ese punto que es el que voy a llegar después de un momento cuando hablemos de gobernanza y pues tú manejas una importante empresa que es governance y sobre todo poder llegar a ese punto que tú dices, ese punto final que es la gobernanza dentro de las organizaciones. Definitivamente concuerdo contigo. Dentro de las organizaciones tenemos que generar un conjunto de cosas simultáneas que se tienen que cumplir totalmente bien. Por eso hablamos de cumplir, de cumplimiento. La parte laboral tiene consecuencias, la parte social tiene consecuencias, un mal manejo contable tiene consecuencias, y es lo que yo les decía ayer, incluso en mi programa, que tuve un programa muy simpático el día de ayer por la Semana del Contador, en el que les decía que incluso los contadores tenemos que aprender ya no 2 lenguas, yo siempre decía la parte contable y la parte tributaria, no, varias lenguas, lo contable, lo tributario, lo laboral, porque todo llega a un resultado final que son mis estados financieros, de los cuales van a partir la preparación de todo. El cálculo de trabajadores, el cálculo de los impuestos, y hay que estar actualizados, hay que generar, yo digo, esa capacitación permanente, porque al final del año hay que preparar bien los impuestos y evitar riesgos, que nosotros los contadores sabemos que si lo hacemos mal son 7 años de preocupación, definitivamente. ¿Qué consejos le darías a los contadores, a los empresarios? No estamos hablando hoy de microempresas, porque este tema lo hemos hablado tantas veces en este año, por un régimen que aparece, que trae algunas complicaciones de entendimiento, pero creo que poco a poco ya lo estamos manejando. Estamos en este régimen general. ¿Qué le aconsejamos a la empresa y al contador? ¿Qué procesos debería ser previo a un cierre fiscal? ¿Qué le aconsejas tú en esa experiencia tan grande que tienes como experto tributario que eres? Sí, lo que acostumbramos en Falconi y lo que acostumbramos y que he acostumbrado siempre es, como te digo, hacer un proceso de seguimiento, un barrido, una especie de compliance, auditoría tributaria, un análisis detallado de la norma, de la forma y del fondo. Y en ese contexto empezar a hacer tus asientos contables con una particularidad especial este año. En realidad todos los años, pero este año en particular. Tomen en cuenta muchísimo a la contabilidad, tomen en cuenta muchísimo a lo que es NIF, porque los abogados tributaristas tendemos a dejar de lado estos temas contables que hoy por hoy son críticos, que hoy por hoy son esenciales y donde tenemos que hacer énfasis con los expertos, precisamente. ¿Y por qué hablaba yo de esto? Concéntrate mucho en las NIF. Los temas tributarios de la ley, de la forma, del reglamento, del proceso, son complicados, son complejos, pero se dominan relativamente. Los temas de las NIF son aplicaciones mucho más delicadas y detalladas, ¿no? Creo que son sensibles y creo que debemos hacer un énfasis especial allí. Yo creo que deberías entrar a hacer una revisión profunda de NIF en la compañía, de NIF general, no hablo de NIF. Sabes que lo que tú me dices es lo que definitivamente hoy está pasando. Cuando yo antes estaba bajo una normativa no internacional, como son las NIF, sí, ¿verdad? Tuvimos un tema de NEC, pero realmente la contabilidad en el Ecuador ha sido PCGAs y más bien dicho tributaria.
Pero claro, cada año nos especializamos, como tú dices, la normativa tributaria está ahí, es derecho público, igual tengo que aplicar al pie de la letra, interpretación gramatical, sé cómo hacer una prueba de gasto de viaje, de gasto de gestión, de promoción, publicidad, la incobrabilidad de la cartera aceptada por el fisco del 1%, la nómina que tiene que estar aportada al IES 100% para que sea deducible. Todo ello importantísimo. Y todo es importante porque a la larga hay un cumplimiento tributario, hay una ley, hay un compliance que tengo que cumplir y que de cierta manera incluso los contadores lo venimos haciendo. Yo siempre digo que el contador tiene ADN tributario. Si tú le preguntas al contador qué es una multa al fisco, pues te contestan de memoria, Cristina, es un gasto no deducible, y está bien, porque definitivamente nos hemos ido culturizando y hemos ido haciéndole a la ley tributaria un lenguaje del día a día. Pero qué emoción es escucharle a un abogado, realmente me estoy totalmente emocionada, que me hable que hoy lo importante es hacer un buen cierre financiero NIPS antes de comenzar mi cierre tributario. O sea, yo me siento realmente emocionada a escuchar que de otra profesión y sobre todo una persona con tu experiencia, Jorge David, que me diga, hay que tener un buen cierre NIPS antes de comenzar a preparar los impuestos. Es que, Cristina, permíteme hacer una aclaración. El mundo de hoy es colaborativo. El correcto ejercicio que se da en la consultoría y en la asesoría en la empresa no puede ser de una sola perspectiva. Y cuando hablo colaborativo es que los contadores, los abogados, los financieros, debemos estar en estricta colaboración y en un equipo conformado para dar ese servicio, porque la visión unilateral nos va a causar problemas. Y al ser colaborativo, tenemos que colaborar, y me refiero a los distintos asesores, los distintos especialistas, y tener cuidado de creer que somos todólogos o que podemos hacer todo. Jorge David, has topado la palabra que a veces a mí me cuesta decir, pero ¿qué pasa? Sobre todo en las empresas tendemos a ser todólogos y a veces esa forma de hacer yo el todo de las cosas dentro de las organizaciones nos causan riesgos. Y yo veo riesgos reales en mi profesión, no de contadora, sino en mi profesión de abogada, en la parte fiscal, cuando ya llegan los problemas con el fisco, cuando llega la administración tributaria y pues te glosó a lo mejor por un tema que aplicaste mal, una norma laboral, una norma social, y a veces preguntan, ¿y quién hizo esto? Y le quedan viendo al contador. Entonces yo siempre les digo a mis contadores, hay que hacer las cosas para las que es nuestro campo de acción súper bien. Y cuando usted no esté preparado porque usted no estudió para hacer contratos laborales, porque usted no es abogado, correcto, o para generar un tema tributario muy especializado, bueno, o también para algo que no está dentro de mi competencia profesional, diga no. Claro, la respuesta de muchos contadores es, me dicen, a veces organizaciones muy pequeñitas, nos toca, Cristina, incluso hacer temas mucho más y en esta Semana del Contador incluso yo valorizo mucho eso, de que nosotros somos pues la esencia principal, y quisiera y anhelo, y creo que hemos hecho bastante en tratar de ponerle a nuestra profesión lo más alto posible en estos últimos años, primero generando en nosotros una conciencia de que somos importantes, somos técnicos, igual que el médico, y tú lo has dicho. Totalmente. El médico que no se capacita le mató al paciente y se mató él profesionalmente. Mis contadores queridos que no se capacitan, que no estamos con el día a día, con las NIPS, que hoy es importante, hasta el Servicio de Rentas Internas, o mejor dicho, esta ley orgánica de simplicidad reconoce que el lenguaje incluso de las microempresas es NIPS para pymes. Esto para mí es un punto de valorización, y qué complemento tan interesante que tú me digas como abogado, Cristina, yo creo que un cierre fiscal espectacular es primero cumplir bien con NIPS y luego, lógicamente, la consecuencia es tener bien los impuestos. Déjame hacerte a mí una pregunta. Cuéntame, más bien. Hazme una pregunta porque yo el contador. Ella siempre entrevista, si es que yo quiero entrevistar. A ver, hazme una pregunta porque esto es interesantísimo. Muy bien, estamos hablando del régimen general, estamos hablando de impuestos, estamos hablando de contabilidad, pero yo te hago una pregunta. Tú sabes que en el Ecuador más del 95% de las empresas son familiares y son pequeñas empresas. Bien, dicho eso, ¿qué le dirías tú desde la perspectiva de la consultoría, de la asesoría y de la contabilidad para todos esos emprendedores, pequeñas empresas, para todo ese tipo de microempresas que son
el caldo principal. Hay grandes empresas, estupendas empresas, clientes tuyas, clientes mías, Así a las es, cuales nos así es. debemos, por supuesto, pero nuestro enramado empresarial en el Ecuador básicamente es familiar. ¿Qué opinas tú de eso? A ver, yo siempre digo, el tener una empresa familiar es tener una proyección de futuro, porque como tú lo dices, es ese trabajo diario de una persona que en un momento fue emprendedor, que creó un mercado, que creó una presencia y que lo más importante es que eso se perdure en el tiempo. Pero ¿cómo tiene que perdurarse en el tiempo? Yo quiero que mi empresa, mis hijas administren, mis nietos administren, que lo hagan mejor de lo que yo lo hice. Esa es la aspiración. Pero con que no lo creas, muchas veces eso no pasa. Y es porque estas empresas familiares a veces tratan, como su nombre lo indica, con mucha familiaridad los procesos y que debemos irnos despegando de ese concepto de que como es una empresa familiar, una empresa que va a estar involucrada papá, hijos, nietos, hay que hacer las cosas, como yo digo, con mucha confianza. Pero hay que entender bien lo que te quiero decir, ¿no? La confianza debe estar ahí, pero hay que trabajarlo con organización, Eso con gobierno técnicamente, corporativo. más bien dime contablemente. Y tiene que trabajarse como que fuera una compañía en donde la familiaridad está fuera. Tiene que comenzar primero con una buena contabilidad, un buen sistema contable para tomar decisiones. Esas empresas familiares quieren saber cómo venden, quieren saber cómo rotan sus inventarios, quieren saber si sus patrimonios están fuertes para poder incluso financiarse con terceros. Esas empresas familiares quieren incluso abrir mercados locales e internacionales, pero todo eso es hacer una buena contabilidad. Entonces, cuando a mí me dicen, Cristina, vamos a trabajar con empresas familiares, la primera pregunta que yo comienzo es de decirle, ¿cómo está tu contabilidad? Porque tu contabilidad y tus procesos contables tienen que soportar todo. Y que el mejor crecimiento, incluso en las no familiares, los principales riesgos que yo veo hoy es tener mala contabilidad. Incluso hasta los riesgos fiscales hoy por hoy ya no es la forma, es la esencia, es la contabilidad. La forma está superada. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo por el SRI en todos estos años de crearnos una conciencia, una mentalidad de formalidad. Pero si la estructura financiera no está buena, hoy es donde está generando los problemas. Cuando yo llego a una empresa familiar, lo primero que le pregunto es, ¿cómo está llevando la contabilidad? ¿Qué sistema contable lo está manejando? Correcto. ¿Cómo está generando esos indicadores realmente financieros que debe arrojarle su sistema contable? Mire que su contabilidad le tiene que dar a usted la base para un montón de cosas. Lo financiero, lo tributario, las proyecciones, el crecimiento. Entonces, lo primero que yo haría es, en una empresa familiar, es hacerles una auditoría de cumplimiento contable para ver si está cumpliendo con todas esas cosas que el otro día te voy a contar una experiencia, ya que me diste la pauta de que yo voy a ser la entrevistada en esta, y conversaba con una persona que tiene una empresa familiar muy, muy simpática, no voy a decir nombres, no voy a decir negocio, pero que nos llevamos muy bien y gracias a Dios es mi cliente hoy, y me decía, mira Cristina, cuando a mí me hablaban de NIPS, cuando a mí me hablaban de tener una provisión para deterioro de inventarios, o una prueba de cartera bajo ese nombre tan raro que hoy le utilizan instrumentos financieros, yo decía, eso no es para mí. Pero ¿qué resulta? Que él comenzó a entender de por qué sus inventarios estaban no rotando, con una visión no contable, empresarial, de negocio pequeño, y era porque no estaba haciendo bien el tema de la adquisición de sus inventarios. Tenía inventarios que no rotaban 10 meses y seguía estoqueándose. No tenía reportes reales de que sus inventarios estaban deteriorados, no estaba haciendo una buena acción de cartera, no estaba mirando realmente cuántos días de vencimiento tenía, porque no tenía reportes. Para él la contabilidad era llegar a fin de mes y preparar una declaración al SRI, pagarle los impuestos al fisco, que está correcto, porque quién más que nosotros, tú y yo somos abogados tributarios, pero no veía la importancia de tener una contabilidad sana. Comenzó a tener contabilidad sana, un buen sistema contable, aplicó NIPS para pymes, que es lo que está aplicando ahora, y se dio cuenta que necesitaba, que es feo decirlo, el 30% menos de todo lo que estaba él generando de erogaciones. Y me dijo definitivamente, mira, esto es estructura. Claro. ¿Qué opinas de lo que te comento? Absolutamente, es evidente que habla de la interconexión. Esto que es tributario se convierte en contable o viceversa, y esto es financiero, ahorro de costos y gastos, optimización de ingresos. Y eso tiene que ver con lo que me preguntaste al principio. Parte de un cierre fiscal adecuado es aplicar los beneficios tributarios que estamos definitivamente aplicando conforme la normativa nos ha dado.
pero también es importante dentro de la planificación tributaria de lo que viene el próximo año. El próximo año parece que vienen cosas interesantes, vienen temas de reformas, parecería ser, de reformas tributarias profundas. Que sí, profundas, así es. Y tenemos que estar preparados para adoptar esas propuestas, esas reformas profundas y que nuestra organización esté adoptada y preparada. Y para esto el trabajo, el equipo entre el contador, el abogado, entre el equipo de abogados, entre el equipo de la compañía es crítico y creo que tenemos que hacer mucho ahí, hay que hacer mucho. Sí, yo creo que incluso hoy, a pesar de que es un año duro, porque sabemos la COVID-19, esta pandemia, que siempre hay que recordarles a todas las personas que nos siguen en nuestro querido programa de tributación de hoy y luego en redes sociales, porque tenemos una gran presencia en redes sociales, que nos cuidemos, porque sin salud no hay nada. Es lo que les decía ayer en esta semana del contador a nuestros queridos seguidores, que por favor nos cuidemos, porque sin salud no hay nada, no hay empresa familiar, no hay impuestos, absolutamente nada, pero que hay que autoinventarnos, autogenerarnos. Les decía, si hoy tenemos una norma tributaria que exige que la contabilidad, incluso para las microempresas, es NIPS para pymes, capacítese, estudie NIPS para pymes y sea un emprendedor. Correcto. Tú sabes que en este año salió una ley muy importante de emprendimiento e innovación. Absolutamente. Y ahí estamos los contadores. Les decía incluso a unos alumnos de una maestría muy interesante que estoy dictando, haga de las NIPS para pymes una herramienta de trabajo. Hágase un experto, proponga en redes sociales, que ahora todo el mundo lo hace, porque te comento que hasta yo ahora estoy experta en redes sociales y era muy apegada a la forma, a la tradición, al contacto físico, pues eso ya no se puede. Y aparte de eso, trate de hablar otros 2 lenguas más. Es como cuando nosotros a los guaguas chicos nuestros, no sé si te pasaba a ti con tus hijas, pero era que la guagua aprenda inglés porque es importante para el futuro. Que la guagua aprenda francés o que la guagua aprenda otro lenguaje porque de algo le ha de servir. Es lo mismo en los contadores. Definitivo. Incluso que los empresarios aprendemos a hablar más lenguas, que el empresario también se eduque, que sepa que la contabilidad no es una obligación, sino una necesidad para tener una empresa familiar, una mediana, una pequeña, una microempresa fuerte, y de ahí viene el resto. De hecho, quiero comentarte algo, mira, en Falcón y Puy, conjuntamente con Governance, que te comentaba, en donde Augusto Garzón es el experto, él es el presidente y el socio. Y te quiero pedir que a través de ti le comprometas a Augusto Garzón, porque para mí sería un privilegio tenerle al Augusto aquí también en mi programa, porque cuando yo quiero saber qué es gobernanza dentro de las compañías, muchas personas no entienden. Por eso te iba a comentar. Pero dime, ¿qué es gobernanza, mi estimado Jorge David? Te iba a comentar, y por qué tiene que ver con impuestos, y por qué tiene que ver con tributación, con lo que tú me has invitado gentilmente. Es porque definitivamente el gobierno corporativo y el grupo de asesoría de abogados y el grupo de contadores y el grupo de financieros hacen todo lo que es un gobierno corporativo. El gobierno corporativo tiene que ver con muchas cosas, con el compliance financiero tributario, con el compliance de cumplimiento de obligaciones en términos generales, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con los directorios, cómo se comunican los directores en nuestras empresas y qué decisiones, qué perfiles deben tomar. Repito, y tú me vas a decir, oye, le invité a hablar de impuestos, pero me habla de un montón de cosas. No, porque tú me dijiste algo al inicio, todo es integral. Todo es integral y para mí es importantísimo, sin que seas un experto como eres tú, por ejemplo, una experta en el tema tributario, sin problema, pero no te olvides de la integralidad y a eso es lo que te estoy hablando. Los equipos integrales son los que desarrollan a las empresas y las visiones integrales de las empresas son las que les permiten avanzar. Tú hablabas ahora de la ley de emprendimiento. Es una ley fundamental en donde tenemos las SAS, donde tenemos las BIC, donde tenemos unos tratamientos especiales para esas compañías. Ahora tenemos todo lo que es blockchain, todo lo que es startups, todo lo que es economía digital, contratos inteligentes. ¿Te puedo hacer una pregunta, Jorge David? Por favor. A veces las personas, porque acuérdate que mi programa llega a todo el país, a veces las personas piensan que tener una asesoría en gobernanza es algo que no se puede acceder. Si yo te digo, una mediana, una pequeña empresa que quiera acceder a estos asesores de gobernanza, teniendo esta integralidad, porque lo que tú y yo sabemos es que una gobernanza, un gobierno corporativo sano, logra todo.
lo podemos tener. Podemos tener estas medianas, incluso, quiero decirte algo, incluso dentro de las microempresas. Microempresas, tú sabes que el artículo 106 del COPSI establece esta categoría de empresas. Pues yo te digo, Jorge David, yo soy una microempresa, porque cuando yo le escucho a Jorge David Uribe, yo digo, yo quiero tener un servicio de gobernanza, definitivamente, porque yo conozco la experiencia y sé con qué grupo de profesionales tú te has rodeado. Pues yo te digo, yo soy la microempresa, soy esa ferretería familiar, soy ese negocio familiar y quiero tener estos asesores. Es algo que yo lo voy a tener como micro, pequeña y mediana empresa. No hablemos de las grandes sociedades ni de las sociedades catalogadas después de una mediana sociedad según el COPSI. ¿Puedo tener estos expertos? Definitivamente sí, debes tenerlo. Hay formas de hacerlo sin que esto se encarezca, pero es una forma de que nazca bien la empresa, se estructure desde sus inicios bien y se puede hacer, es cuestión de organización, es cuestión de comunidad, de ayuda y se debe hacer. ¿Y puedo contar con estos expertos? Claro, por supuesto. Una micro, mediana y pequeña empresa, ¿podemos contar con este grupo empresarial? Definitivamente. Maravilla, eso es lo que quería escuchar, que tenemos soluciones para estos sectores que para mí son importantes, micro, pequeñas y medianas empresas, y saber que podemos tener estos asesores de primer nivel, que muchas veces siempre los hemos visto enfocadas a las grandes sociedades, y la pregunta es, ¿y por qué no? Jorge David, ¿puedes creer que se nos pasó el tiempo volando? Volando, que mi productor me dice, Cristina, corta por favor, que se nos pasó el tiempo volando. Quiero que mandes un mensaje, primero por el Día del Contador, que es este 13 de noviembre, después porque me ha motivado que mis queridos abogados digan la importancia de hablar un lenguaje NIPS, y que nos mandes un mensaje a todas las personas que nos ven a través de Tributación de Hoy y también pues nos reproducen en redes sociales. Mándales un mensaje, mándales algo positivo para ponernos, como yo digo, power en esta semana. Bien, un gusto haber estado compartiendo con ustedes, contigo, muchas gracias. Un abrazo fraterno a todo el gremio contable, a quienes hacen la profesión contable, esa dura y sacrificada profesión, efectivamente. Ánimo, adelante, vamos a salir adelante de esta pandemia, de esta crisis, y hay mucho por hacer. Gracias al canal, gracias a ti, Cris, como siempre, por tu excelente programa, y pues desde quienes hacemos Falconi, desde quienes hacemos Governance, siempre es un gusto colaborar contigo. Hemos tenido la grata presencia de Jorge David Uribe, una persona con muchísima experiencia en el ámbito tributario, de gobernanza, de gobierno corporativo, y sobre todo es una persona que va muy de la mano con el tema contable y financiero de las organizaciones. Me he sentido gratamente acompañada y sobre todo pues siempre tratando que en nuestro querido programa de Tributación de Hoy tengamos esos profesionales que nos motivan, y quiero mandarles un mensaje a todos mis contadores del Ecuador por nuestra semana, por nuestro Día del Contador, el 13 de noviembre, y estamos hablando pues que definitivamente somos ese motor necesario, indispensable de la sociedad. De usted depende seguir creciendo como ese profesional, como lo dijo Jorge David, integral. De mi parte, nos volveremos a ver la próxima semana. Un besito, buenas noches. Esto fue Tributación de Hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de Hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de Hoy.